Hola a todos. Carlos, tenés que autorizarme porque no puedo sumarte al vivo. Hay alguna privacidad puesta en tu Instagram que no me permite agregarte. Hola Melissa. Hola Lili. Hola, 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 ¿cómo estás, Fabricio? ¿Cómo te va? Hola Carlos. Qué gusto recibirte en este pequeño espacio. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, intenté hacerlo por la computadora, pero la computadora no quiere. Entonces vamos a hacerlo ahorita por el celular. Y bueno, hasta que la tecnología nos permita. Aquí en Ecuador tenemos ahorita un poco de problemas con el internet, pero bueno, estamos haciendo todo lo mejor que podamos. Bueno, te agradezco mucho este intento, ¿no? Porque te comentaba que yo también tengo el mismo problema de internet. Se me acaba de cortar una videoconferencia en la que estaba. Así que vamos a hacer lo posible y vamos a estar hasta que internet quiera, ¿no? Exactamente. Este, igualmente, seguro que con la buena onda esto va a estar todo bien. Así es, así es. Gracias, de verdad, Bueno, Fabricio, por Carlos, permitirme llegar a todas las personas que hoy van a escucharnos acá y vamos a conocer un poquito y vamos a indagar un poco sobre qué nos dicen las ciencias que estudian el aprendizaje y las ciencias que estudian el cerebro y cómo resulta esa fusión y qué podemos tener de beneficio para todas las personas que están acá. perfecto. Y te cuento que esta charla después la subo a mi YouTube, donde hay muchos docentes también que van a poder verte eh, luego, así que no sabemos todavía a cuánta gente se puede llegar y como a mí me encanta el mensaje que diste cuando tuve la oportunidad de estar en Ecuador, decidí hacer esta charla, ¿no? Así es, de verdad que fue, bueno, un momento bien interesante, pudimos compartir muchísimo ya. Todavía te debo mi libro, pero pronto nos veremos en Argentina o acá en Ecuador para podértelo entregar. Así que cuenta con eso. Seguramente cuando se reanuden los viajes, nos vamos a estar encontrando en algún lugar o en ese hermoso Puerto Rico que me habías invitado para disertar, así que vamos a estar en contacto seguramente. Así es, así es. Y bueno, fíjate, pues, qué interesante esta oportunidad que nos plantea la vida con respecto a quedarnos en nuestras casas 24/7 con nuestros hijos. Entonces, bueno, vamos a entender un poco qué podemos hacer como padres ahora cuando tenemos niños pequeños y estamos con el tema de la educación online, pues la responsabilidad se hace mayor, porque recuerda que por más que los docentes quieran llegar con sus herramientas a los niños, pues si no hay un mediador,
va a ser bastante cuesta arriba. Y fíjate lo que está pasando, Fabricio, que ya muchas empresas empiezan a abrir y muchos padres tienen que empezar a ir a trabajar y entonces ¿con quién dejan al niño en ese cuidado? Hay un tema ya bastante estrés. De hecho, Facundo Manes por allí con la Fundación INECO nos dio una información interesante. De cada 3 argentinos, al menos uno está presentando cuadros depresivos o cuadros de ansiedad. Sabes, esa investigación que ustedes tienen allá en Argentina no es muy diferente de lo que sucede en Ecuador, en Colombia, en Puerto Rico. De verdad que tenemos que empezar a llenarnos de herramientas para poder lidiar con esta situación. Así que muy agradecido por esta oportunidad. Seguro, seguro. Bueno, y empecemos con la primera pregunta, ¿no? ¿Qué herramientas le recomendarías a docentes para poder llegar a los alumnos? Sí, fíjate, Fabricio, esto es muy importante porque fíjate que existe el tema de lo que llamamos las neurociencias. Y las neuro son muy seductoras, pero la ciencia es muy rigurosa, pues. Responde a un método científico. Entonces, ahorita la palabra neuro a veces da hasta miedo porque lo utilizan para todo. Y hay que tener mucho cuidado con esto y tener filtros. Entonces, yo entiendo que hay personas también que son neurocientíficos o difusores de las neurociencias que se entusiasman mucho cuando hay una investigación, como por ejemplo, sabemos que el tema de las emociones son muy importantes. Sí, es verdad, son importantes en el tema de la motivación. ¿Por qué? Porque, sabes, si yo no tengo la motivación de leerme un libro, yo ni siquiera lo voy a empezar a leer. Perdón, pero hay un detalle más. Yo comienzo a leer el libro y lo leo y lo vuelvo a leer y lo releo y resulta que esa no es la mejor estrategia para poder quedarme con la información de ese libro. Hay estrategias de aprendizaje que me permiten a mí poder obtener ese beneficio de esas lecturas. Por el contrario, leer y releer lo que pudiese hacer es que nuestra memoria de trabajo, tú sabes muy bien que ella es muy cortita y pequeñita, pues se va a empezar a sesgar y va a creer que, oye, ya, me lo sé. Y resulta que cuando voy a la prueba, quizás sí, apruebo, ¿ok? Pero no me preguntes por eso dentro de un mes. No me preguntes dentro de 2 meses, porque no queda esa información. Entonces es importante utilizar estrategias, técnicas de aprendizaje. Fíjate, Fabricio, sabemos y es importante que entender que hay niños que nacen con algún tipo de talento, pero el talento simplemente es como que un pequeño empujón inicial. Pero imagínate, Fabricio, un Messi sin técnica y solo con talento. Imagínate a un Mozart sin técnica y solo con talento. Y lo que hemos descubierto hoy es que estos niños que nacen con esos talentos, en la medida que tú no le ofreces la técnica, pues va a ser bastante cuesta arriba que ellos puedan desarrollarse. Entonces, fíjate que Hugo Molina es un niño que en España Go Talent nos sorprendió con 2 años tocando la batería. Y resulta que los padres nos dicen que ese niño estuvo todos los días, todo el día y toda la noche tocando la batería. Entonces, no es que solamente nació con el talento, él también necesita la técnica. Entonces, por ejemplo, las técnicas de estudio que deberíamos empezar a utilizar es, primero, obviamente, la motivación y luego de ello decirle, bueno, pero ¿qué estrategias te voy a dar para que tú puedas obtener la mayor cantidad de información de ese libro y que sea para ti un mayor, que pueda significar para ti mayor beneficio porque no solamente vas a aprobar el examen, sino que te va a quedar a mediado y largo plazo que es necesario para el aprendizaje constructivista. Porque ¿cómo yo voy a montarme en aprendizajes anteriores cuando no pude consolidar esos aprendizajes anteriores? Recuerda que para un aprendizaje significativo necesitamos montar los nuevos conocimientos sobre aprendizajes anteriores. ¿Y qué pasa con la lectura y la relectura? Pues que no me da ese mediano y largo plazo que necesita el aprendizaje constructivista y significativo para poder llegar más allá. Entonces, técnicas, bueno, técnicas hay la evocación. ¿Qué es la evocación? Que me lea un capítulo, me leí el capítulo, cierro el libro y empiezo a evocar. Y eso involucra un esfuerzo. Obvio que muchas personas me van a decir, no, pero es que cuando yo hago esa técnica de evocación y empiezo a buscar y rebuscar, no consigo lo que estaba leyendo. O sea, es más lo que olvidé que lo que recuerdo. Entonces se frustran. Pues déjame decirte que para el cerebro es necesario que él entienda que mientras más se esfuerza la persona en recordar, él entiende que eso que está recordando es importante. Entonces, creo que es importante que tomemos en consideración que hay técnicas que son antiintuitivas, porque intuitivamente yo quisiera una técnica que me haga esto mágico, que yo lo leí y ya. Pero no, no es así. Necesitamos realmente un esfuerzo cognitivo. Entonces, la evocación consiste en que me lo leí, que lo cerré y sin la fuente, sin consultar la fuente, yo voy a evocar esa información. Pero hay una segunda técnica que es muy buena también,
es el espaciamiento. Parece contraintuitivo, Fabricio, que yo, en vez de recordarme después que leí el capítulo, inmediatamente después, no, espero 1, 2, 3 días y luego es que voy a evocar qué fue lo que leí. Y tú vas a decir, pero se te va a olvidar. Claro, pero es que si entra en juego el olvido dentro del aprendizaje, vamos a tener una mejor consolidación de esos aprendizajes. Así que hay que permitir que entre el juego el olvido si queremos consolidar aprendizaje. Y una tercera técnica que es muy importante es el entrelazamiento de la información. Es decir, sería mucho mejor para un niño que esté empezando a ver lo que son las figuras geométricas, que en vez de que le des primero lo que es el círculo, luego lo que es el triángulo y luego lo que es el cuadrado, que tú pudieses darle los tres figuras geométricas y claro, va a parecer nuevamente contraintuitivo porque vas a decir, oye, pero es que siento que estoy aprendiendo menos a corto plazo, pero sabes, a largo plazo va a ser muy significativo que puedas hacer eso. Entonces, fíjate que te acabo de dar tres técnicas que pueden servir de mucho para que ahorremos frustraciones en estos niños que sí, posiblemente van al examen, aprueban el examen, pero el año siguiente se quedan otra vez en blanco y el docente vuelve a decir, pero eso tú no lo sabías el año pasado. Profesor, no me acuerdo. Maestro, no me acuerdo. ¿Y cómo hacer un aprendizaje significativo sin poder montar esa nueva información en conocimientos previos? Por eso es importante que tomemos en consideración la técnica, la estrategia. Y fíjate, Fabricio, algo interesante. Como a los niños muchas veces nosotros como docentes no nos concentramos en darle técnicas y estrategias, suele suceder que los niños empiezan a utilizar algunas estrategias pero al azar, como de manera espontánea, y no sucede así. O sea, una técnica no emerge de manera espontánea. ¿Por qué? Porque es como que tú agarres un niño, lo metas en una piscina y tú quieras que él nade al estilo libre o al estilo mariposa ya de manera espontánea, sin que le hayan enseñado. No funciona así. Si tú metes al niño en la piscina, posiblemente él podrá flotar, pero no más allá. No va a nadar con un estilo libre, con un estilo mariposa, no va a nadar en un estilo olímpico. Él necesita la técnica. Entonces, yo creo que les recomiendo a los docentes en estos momentos que empiecen a considerar nuevamente las técnicas y estrategias de aprendizaje para ahorrar frustraciones en los niños y además garantizar que haya consolidación de información para que en el siguiente año pueda haber un aprendizaje previo en donde puedan montar nuevos aprendizajes y pueda entonces así recurrir a un aprendizaje constructivista y significativo. Bien, es como ir subiendo el piso, ¿no? Este, uno parte de, en cada grado que va pasando, parte de un piso diferente, y bueno, eso pasa a través de la consolidación. ¿Cómo podríamos explicarle, Carlos, esto a un papá o una mamá que ahora tiene que estar en su casa con un niño? Sí, en estos momentos es muy interesante porque fíjate, Fabricio, tenemos dos tipos, eh, vamos a llamarlos de clientes. Tenemos a los más pequeños que necesitan urgente la colaboración del papá, la mamá o el cuidador primario y no quedarse solo con la computadora porque no vamos a llegar muy lejos. Es decir, por más motivación y ganas que tenga el docente con niños pequeños, es cuesta arriba que el niño pequeño se quede con la computadora sin ningún tipo de distracción y que resuelva las operaciones. No, no es así. De hecho, déjame decirte que hay investigaciones en neurociencias que demuestran que cuando tú, por ejemplo, quieres darle a un niño pequeño una información a nivel de radio, sin pantalla, solo radio, pues no le queda mucha información. Cuando lo haces a nivel de pantalla, no es muy diferente a cuando lo haces con radio. Pero cuando lo haces con un profesor de verdad, cuando lo haces con una persona que está frente a él, allí sí se empieza a observar mayor aprendizaje. Entonces, en los niños pequeños es importantísimo que el padre esté allí y me preocupa mucho que están empezando las empresas y que los padres van a tener que ir a trabajar. Y muchos padres me están diciendo, Carlos, ¿qué hago? Porque ¿cómo dejo yo a mi niño con una computadora solo o con un teléfono solo? Y ojo, y eso con los que tienen teléfono y computadora. Porque Fabricio, hay quienes solamente tienen el teléfono y con el teléfono es que le estaban mostrando al niño cómo resolver las cosas. Y si se va a trabajar, se lleva el teléfono y cómo el niño va a acceder a la información. Entonces me parece que China, por ejemplo, en este caso, utiliza los medios de comunicación como la televisión para poder impartir clases en las mañanas. Entonces me parece que deberíamos empezar a hacer políticas en donde podamos entender que no todos tienen acceso a un teléfono inteligente, o una computadora, una tablet, y empezar caramba, a hacer cosas que me digan, bueno, pero si no todos tienen acceso a las computadoras, fíjate que en España se habla de 200.000 niños que no tuvieron acceso a la computadora y a la tablet, ni al teléfono celular inteligente. ¿Y qué hizo el Y gobierno de estamos España? hablando de De España, primer mundo, imagínate. ¿no?
Entonces claro. imagínate qué pasará en Ecuador, qué pasará en Argentina, en Colombia, en Chile. Entonces yo creo que es importante también que podamos entender que esto va más allá, esto va para políticas públicas, que los ministerios de educación y los estados tienen que empezar a evaluar esto, porque son muchos los padres que están preocupados por esto. Es más, te comento, sé de casos de padres que están haciendo de tripas corazones para poder pagar el internet para que su niño pueda acceder a clases. Y de repente vemos docentes que dicen que cuando el niño no se conecta a las 9 de la mañana, porque él quería que estuviera a las 9 de la mañana, y si no está a las 9 de la mañana, queda inasistente. Y resulta que ahorita tú y yo estamos aquí viendo cómo hay percances con el Internet, como dice que no podemos ingresar a la hora. Yo invito a los docentes y a los padres que seamos más flexibles en este sentido, porque estamos haciendo todos un esfuerzo, no nos prepararon para esto. Estamos dando nuestro mayor esfuerzo, estamos adaptándonos desde todas nuestras estrategias cerebrales. Emerge por sí sola y de manera espontánea la resiliencia en este caso, pero también sería importante tomar en consideración otro factor. Y este mensaje también va, como lo dijiste al principio de la pregunta, para los padres, y es cómo generar también en el niño la confianza en sus propias potencialidades, sus capacidades, sus competencias. Y eso se llama autoeficacia. Resulta que está bien, la resiliencia aparece cuando yo me caigo, me golpeo, vi que me golpeé, me estoy sobando, me dolió, pero, ¿sabes? Me levanto y me levanto fortalecido porque sé que allí no me vuelvo a caer. ¿Ok? Ajá, eso fue la resiliencia, pero la autoeficacia es diferente porque la autoeficacia te permite predecir antes de que suceda el evento. Me explico. Un niño con autoeficacia muy poca sobre lo que son las matemáticas y que diga, y que lo pueda decir y diga, bueno, pero es que yo no soy bueno en esto de las matemáticas y no creo que pueda realizar esas operaciones matemáticas, como tiene una autoeficacia muy baja en matemáticas, créeme que no le va a ayudar mucho. Y entonces esa mentalidad de crecimiento va a estar entorpecida porque él jura y perjura que él no es bueno en matemáticas. Muy bien. Hoy sabemos que un niño tiene lo que se llama la neuroplasticidad cerebral. Todos nuestros cerebros cuentan con neuroplasticidad cerebral, que puede ser positiva, puede ser negativa. Positiva en el sentido de que si yo me exijo a nivel cognitivo, es decir, quiero estudiar un idioma a mis 45 años, quiero estudiar un idioma nuevo, yo lo puedo hacer y estoy haciendo una neuroplasticidad positiva. Negativa, bueno, que hay unas podas neuronales, hay podas neuronales en la niñez, en la adolescencia y en la adultez. Y bueno, estas podas neuronales son de hecho importantes que sucedan. Y en el caso de la adolescencia, ahora me voy a la adolescencia, los padres que tienen adolescentes, pues bueno, no es tan bueno que estemos 24/7 al lado del niño para ver si hace o no hace la tarea. Yo creo que es importante también darle esa independencia, ese poder, eh, autorrealización, ¿ok? Autorregulación, y eso le va a permitir que él pueda ser responsable de su propio aprendizaje. Fíjate que yo estoy ahorita dictando una certificación en ciencias del aprendizaje y una de las cosas que yo observo es que muchas personas, cuando les digo el término aprendiente, les hace mucho ruido, porque dicen, ¿pero eso qué es? ¿Por qué es un término tan horrible? Y yo les digo, pero bueno, ¿pero qué significa aprendiz? Y bueno, un aprendiz es una persona que está, por ejemplo, estudiando carpintería y quiere ser un aprendiz en un oficio, un arte. ¿Ok? ¿Qué es un estudiante? Bueno, un estudiante es una persona que está en un aula de clase, llámese escuela, colegio, universidad. ¿Qué es un alumno? Bueno, un alumno tiende a ser un sujeto pasivo que recibe información en una escuela, colegio o universidad. ¿Y qué es entonces un aprendiente? Bueno, un aprendiente es la persona que aprende. Y que aprende no solamente en la escuela, colegio o la universidad, aprende en tu casa, aprende cuando va al parque, aprende de sus padres, aprende de manera tanto espontánea con lo que se denominarían los aprendizajes primarios o biológicos y aprende también con lo que serían los aprendizajes secundarios o culturales, que son los que queremos ofrecer en las escuelas, universidades y colegios. Entonces, yo creo que es importante empezar como padres y como docentes, empezar a aterrizar todos estos aportes que nos da la psicología cognitiva, que se nutre de la neurociencia y que realiza investigación in situ en lo que es qué tipo de estrategias pueden servir para consolidar aprendizaje. ¿Cuál es la responsabilidad del sueño, por ejemplo, en el aprendizaje? ¿Cómo el estrés crónico puede entorpecer el aprendizaje porque afecta el glucocorticoide que sube a lo que es el hipocampo y a lo que es la corteza frontal y específicamente el prefrontal, donde están nuestras funciones ejecutivas? ¿Cómo podemos perjudicar a un niño que está en un proceso de aprendizaje? Pero también es importante que sepas que así como está el estrés crónico, que no es nada beneficioso y que por el contrario es perjudicial, también está otro estrés, que en este caso sería un niño que no tenga prácticamente estrés.
un niño sin prácticamente nada de estrés, pues también estaría en problemas. Así que, como decimos en Venezuela, ni tan calvo ni con dos pelucas. Yo creo que es importante guardar el equilibrio. Y sí, es importante un pequeño estrés, un pequeño empujón, y pudiese servir para el aprendizaje, pero no a estos niveles, por ejemplo, que estamos viviendo en la pandemia. Déjame decirte que en estos momentos hay muchos chicos que están realmente afectados porque recuerda que nuestro cerebro se desarrolla de adentro hacia afuera y de atrás hacia adelante, lo que significa que el prefrontal, que es donde está la función ejecutiva y es donde está la atención ejecutiva, se desarrolla tardíamente o madura tardíamente en un niño. De hecho, se habla de que entre los 20 y los 30 años termina de madurar. Esto es significativo que lo tengamos en consideración porque fíjate que entonces lo que estamos hablando es de que un joven de un niño que tenga unos 5 o 6 años, que lo que te dice es, papi, quiero ir al parque, papi, quiero ir al parque, y tú le dices, deja de llorar, y no vamos a ir al parque. Bueno, tú le estás pidiendo a él algo que él no puede hacer. Él no puede cambiar su atención como tú sí lo haces, porque cuando tú dices, oye, quiero salir, pero ahí toque queda, y no puedo salir, entonces lo que voy a hacer es que voy a ver televisión, o simplemente me voy a tomar una ducha. Eso lo puedes hacer tú, porque tienes desarrollada esta parte y puedes alternar lo que sería la atención. Un niño no. Entonces el papá es importante que tenga en consideración que él debe darle opciones al niño cuando el niño quiere hacer algo, él le va a decir, papi, eso no lo podemos hacer ahora, pero puedes hacer esto, esto y esto, y le das las opciones que él, porque no tiene madura esta zona, no lo puede hacer. Entonces la neurociencia en este sentido es muy bonita porque la neurociencia nos permite exigirle o pedirle a una persona cosas que están al alcance de que lo puedan hacer y no pedirle lo que realmente no está a su alcance porque todavía no está madura esa zona. Eso pasa también con la lectura. Cuando vemos a un niño de 6 años que lee y otro de 7 que no lee, entonces tú dices, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con uno de los dos? Y resulta que, como te dije, de adentro hacia afuera, de atrás hacia adelante, no en todos los niños madura igual. Por eso Finlandia, Corea del Sur y Japón no pierden el tiempo enseñando a leer un niño antes de los 7 años. Pero interesante también que Finlandia, Corea del Sur y Japón son los que salen de primero, segundo y tercero en las pruebas PISA, mientras que Argentina, Colombia, Ecuador, Chile, Venezuela no salen entre primero, segundo y tercero, está mucho más abajo. Algo estamos haciendo mal. Y yo creo que es importante empezar a corregir y estos momentos de pandemia nos pueden servir para que empecemos a, desde la unión entre padres, docentes y niños, poder empezar a entender que el aprendizaje va mucho más allá de aprobar un examen para poder aprobar un año, para poder aprobar un semestre. Que estamos hablando de que la educación nos puede liberar como seres humanos o nos puede condenar también como seres humanos a un pensamiento mágico, un pensamiento crédulo. Ayer a los chicos de la certificación les explicaba que hay un correo que empezó a enviarse desde que empezó el Hotmail. Y ese correo es del príncipe de Nigeria. El príncipe de Nigeria te dice, Fabricio, vamos a decir a ti te llegó ese correo en algún momento, te dice que en el país donde tú estás, él tiene unos $100,000 y que él necesita que tú le puedas depositar esos $100,000 a él y él te va a dar el 20% de esos $100,000. ¿Bien? Entonces tú, wow, me va a dar $20,000 por hacerle ese favor. ¿Ok? Entonces, cuando él empieza a entablar la comunicación contigo y tú accedes, él te dice, bueno, pero lo primero que tienes que hacer es enviarme $3,000 para poder entonces abrir la cuenta y que pueda pasar y hay personas que han sido timados por eso. Y han sido timados y luego se empezó a hacer la investigación. Y lo interesante de la investigación es que nos muestra que en ese correo hay errores ortográficos, hay errores de redacción, que quizás una persona con poca educación no lo puede ver. Pero una persona que tenga altos estudios, que tenga más educación, quizás solamente con ver el correo y ver la propuesta diría, no, no me interesa, porque es que yo no me quiero ganar $20,000 así de fácil. Yo me gano mis $20,000 con mi esfuerzo, trabajando. Pero hay personas cuyo pensamiento mágico y crédulo creen que pueden ganarse $20,000 así de fácil. Entonces ahorita, no sé por allá en Argentina, pero aquí en Ecuador hay cadenas de todo tipo por WhatsApp diciéndote, KFC te quiere regalar pollo frito, dale un clic aquí en este link. Y mucha gente le ha dado el clic y le han estado hackeando las cuentas, las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito. Ahorita hay estafas por todos lados. Hay personas que realmente buscan que existan cosas fáciles y hay personas que con la educación, con el desarrollo del pensamiento crítico, son menos ingenuas, menos crédulas, más escépticas. Y escéptica no quiere decir que no crea en nada, sino que duda en todo.
yo dudaría de ese correo, dudaría de su ortografía, dudaría de su redacción y dudaría de la propuesta como tal. Y eso es lo que necesitamos hacer en la educación, formar esos pensamientos críticos y para ello no se hace releyendo y haciendo un resumen. Esas son estrategias de aprendizaje muy primarias en donde no van a lograr consolidar un mayor aprendizaje para un mediano o largo plazo. Qué bueno escuchar esto, más en esta parte del mundo, ¿no? Donde nuestros sistemas educativos todavía apuntan a ese aprendizaje tan primario y que ya se ha descubierto que está quedando obsoleto en todo el mundo, pero sin embargo todavía seguimos discutiendo las neurociencias, seguimos discutiendo el neuroaprendizaje, y la verdad que los avances y las investigaciones son tan importantes últimamente que ya no dejan lugar a dudas en cómo se debe enseñar y en cómo aprende nuestro cerebro. Y hablando un poquito de esto, me gustaría que especifiques un poquito más lo de las podas neuronales en los niños y en los adolescentes. Son dos podas neuronales muy grandes que existen y me gustaría que nos cuentes un poquito sobre eso. Sí, Fabricio, fíjense, qué bueno que me estás haciendo esa pregunta, porque lo que he observado es que hay muchas madres que se preocupan muchísimo cuando ven las imágenes de un niño de unos 6 meses, 2 años, y ven aquella cantidad de neuronas impresionante, y de repente lo ve de 4 o 6 años y no tiene las mismas neuronas, se han podado. Entonces las mamás dicen, pero ¿qué pasó? ¿Qué le puede pasar a mi niño? ¿Qué lo puede perjudicar? Y no, no es cuestión de perjudicar. Mira, para las personas que tienen plantas de rosas, saben que cuando tú podas una rosa, pues empieza a florecer más. Suena algo romántico, pero es más o menos lo que sucede también en nuestro cerebro. Nuestro cerebro lo que hace es ahorrar energía. ¿Y qué va a hacer con tantas neuronas si no las está utilizando? Entonces, hay una famosa neurocientífica que nos dejó en 2017, falleció en 2017, ¿ok? Que es Adele Diamond. mm, Marianne Diamond, perdón, Adele Diamond es la de las funciones ejecutivas. Marianne Diamond nos dijo en una oportunidad, úsalo o piérdelo. Entonces, ¿qué es lo que hemos empezado como que a entender? Entendemos que el niño nace con una cantidad de neuronas impresionantes, pero que luego van siendo podadas en la medida que no las va usando. Es como que la naturaleza le quiere dar al niño la oportunidad, la posibilidad de que él pueda desarrollar muchos talentos, de que él nazca con el juego de cartas completa, el juego de naipes completo. Pero en la medida que va usando menos naipes, pues entonces se los va apodando para quitarle una carga de naipes. Mira que si esa poda no se da, porque es importante que se dé esa poda, porque si no se da bien, puede hasta provocar, algunas teorías lo relacionan con el trastorno de espectro autista. Imagínate, una mala poda neuronal en la niñez pudiese ser correlacionada con trastornos de espectro autista. Así que no nos sintamos mal porque el niño pierde algunas neuronas de los 4 a los 6 años por las podas neuronales. Por el contrario, demos gracias de que, bueno, que él está haciendo eso y que es un proceso natural, normal. No es ni malo ni bueno que pierda esas neuronas. Muy bien. ¿Qué pasa en la adolescencia, Fabricio? En la adolescencia, además de que hay una poda neuronal, aunque tú no lo creas y parezca contraintuitivo, el niño, este adolescente que está dejando de ser niño y está pasando a ser adulto, está haciendo una autorregulación emocional, aunque no parezca. Yo sé que parece contraintuitivo porque a veces saca unas cosas y de repente tiene unas reacciones que tú dices, pero bueno, ¿y dónde está la maduración emocional de este joven? Bueno, es que resulta que a veces es muy maduro y a veces no, pero es porque se está autorregulando, está evaluando las respuestas que tiene a cada uno de los acontecimientos que suceden. Y entonces lo que está evaluando, esta funciona, esta no funciona, esta la descarto, esta la asumo. Y va en un proceso de continuo aprendizaje. Es importante tomar en consideración que la adolescencia es un periodo crítico en donde, por ejemplo, las hormonas empiezan a su máxima expresión, testosterona en los niños, ¿ok? Y en las niñas hay otro tipo de hormonas, ¿ok? Que lo que sucede a nivel del estrés, ahora que lo sabemos, es que estas hormonas que liberan los niños, los varones, que es la testosterona, puede hacer que bajen los niveles de estrés. Por eso un niño, además del aspecto cultural, un varón que esté estresado, adolescente, lo que puede hacer es que en un momento de estrés golpea, se libera. La niña no, culturalmente la niña no hace esas cosas, no golpea, no se hace tan brusca. Pero además, las hormonas que produce la niña, que en este caso no es testosterona, sino, ay, a ver, ¿cuál es las hormonas de las niñas? Se me fue en este instante, en cualquier momento me llegará, en unos 5 minutos llega. Esto es importante que los docentes también sepan, en 5 minutos llega la hormona. Estas hormonas que producen las niñas no hacen que baje el cortisol,
y el glucocorticoide que sube a lo que es el hipocampo y la corteza cerebral. Eso produce que haya más depresión en niñas y mujeres que en niños y varones, hombres. Esto es interesante de tomarlo en consideración en estos momentos de coronavirus, que las niñas somos más proclives a la depresión que los mismos niños, que las mujeres son Acá más proclives. Ricky nos acota en el comentario que son estrógenos. Sí, pero más que el estrógeno y otra más, vamos a ver si logra ubicarme la otra hormona que no es estrógeno, es otra. ¿La progesterona? Progesterona, no, hay otra más. Eso lo vamos a ver Bueno, ahorita esperemos los cinco seguramente. minutos que va a Y, aparecer. y ahí va a aparecer. Entonces, lo que les venía diciendo, hay un tema cultural por un lado, pero hay un tema biológico por otro, en donde puede hacer que los niños se estresen, pero puedan liberar el estrés de otra manera que las niñas. Algo que sucede en la adolescencia también hemos podido observar es que es un momento crítico para que surjan algún tipo de conductas delictivas. Y lo hemos observado en las casas hogares. En las casas hogares, por más que se le da amor y cariño a los niños, tienden los niños y las niñas en la adolescencia, tienden a hacer cosas que, caramba, va en contra de lo que se le ha dado en la casa hogar como valores y principios. Y empiezan a aflorar algún tipo de conductas y en estos días lo discutíamos porque no somos víctimas de la genética, hoy lo entendemos, sino que hoy entendemos también que el ambiente puede hacer que se exprese o no un gen. Entonces, yo puedo ser hijo de mamá y papá diabéticos, yo tengo el gen allí, pero él no se expresa si yo hago ejercicio, si me alimento bien, si como menos azúcar, menos sal, si además me estreso menos, si tengo buenas relaciones sociales. Pero se puede expresar de una persona que tenga mamá sana, papá sano, pero que se alimenta mal, que tiene adicción al cigarrillo, al alcohol, además es sedentario, tiene estrés crónico, no tiene buenas relaciones sociales, es capaz hasta de desarrollar diabetes de donde no había, porque no tenía la herencia. Entonces, hoy sabemos que no somos originariamente víctimas de lo que es la genética. Podemos, a través del ambiente, hacer cambios y eso es fundamental que lo tenemos en consideración. ¿Ok? Así que, Fabricio, de verdad que a mí me parece que estos son temas que deberíamos tomar en consideración porque los padres tienen adolescentes que requieren de ayuda, de colaboración, en cuanto a que podamos hacer nosotros eh, esos orientadores en estos casos en los que más lo necesitan. Muy bien. Me parece bárbaro. O sea que, resumiendo un poquito esto de la poda neuronal, sobre todo en la adolescencia, este, tenemos que tener en cuenta el aumento de la testosterona y que todavía se está desarrollando la corteza prefrontal, que es la que inhibe, ¿no? Entonces, tener un poco de paciencia y poder escucharlos más y tratar de estar un poco acompañando también al adolescente en su aprendizaje. Así es, Fabricio. Así es. Y lo que te voy a decir ahorita, Fabricio, es que me están haciendo señas de que nuestro internet está prácticamente listo para acabarse. Así que hagamos algo, cortemos ahorita y vemos si la podemos retomar nuevamente, porque estamos a punto de acabarla, ¿sí? Así que hagamos Bueno, una pausa y podemos hacemos una retomar pausa. esto. Hagamos entonces, seguro. Gracias, ¿Cómo no? Gracias, gracias. cuídate.